Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familias. En esta semana vamos a ir terminando ya lo que corresponde a la lección 2 y también esta unidad. Recordemos que estamos en la unidad 1, Estado, Democracia y Ciudadanía, y la lección 2 que se titula ¿Cómo fortalecemos la democracia? Por ende, ¿cierto? Como les señalaba, esta clase va a estar destinada específicamente al cierre de la lección y de la unidad. En cuanto a los objetivos, ¿cierto? El propósito de esta clase es que ustedes puedan evaluar los aprendizajes logrados tanto en la lección 2 de cómo fortalecemos la democracia como de la unidad en general. Y cierto, para ir recordando, los conceptos claves que hemos trabajado son dos, la democracia y la ciudadanía. Bien, entonces, comenzando con la revisión de la primera lección que hemos visto en esta unidad titulada ¿Qué entendemos por democracia? Es necesario considerar que hay dos conceptos que son claves. Por una parte lo que es la democracia y por el otro lo que es la ciudadanía. Ambos conceptos están interrelacionados ya entre sí, ¿cierto? Y que podemos decir de que son conceptos dinámicos, vale decir que están en constante transformación y perfeccionamiento. Ya la democracia entendida en el siglo XIX va a ser muy distinta a la democracia que se entienda hoy en el siglo XXI. Lo mismo va a pasar, ¿cierto?, con el concepto de ciudadanía. Cuando hablamos de la democracia, necesariamente tenemos que hablar, según hemos visto en estas unidades, ¿cierto?, que va a existir un contrato social, vale decir que la sociedad y su gobierno ya va a establecer este acuerdo y al cual elige libremente, se entiende sociedad, elige libremente al gobierno que van a tener. Requieren renunciar a ciertas libertades individuales para poder beneficiarse colectivamente. Y también vamos a ver que dentro de este contrato social, dentro de este gobierno en particular, va a tener algunos atributos que son mínimos, como el caso de la división de poderes, las elecciones libres, la representatividad, la igualdad de derechos, libertad individual y también la libertad colectiva. A su vez, la ciudadanía va a tener múltiples dimensiones, como el caso de lo social, lo civil, lo político, lo económico, lo cultural y lo cosmopolita. Una idea, ¿cierto?, que incluso en este tiempo, a raíz de la globalización, que se comienza a dar también esta ciudadanía global, esta ciudadanía mundial. Y cierto, vamos a ver que aquí una forma de relacionarse con el Estado va a ser justamente a través de derechos y deberes que son recíprocos entre las personas y el Estado en sí mismo. Y también, cierto, vamos a ver que es importante que para que se dan, cierto, esta reciprocidad entre derechos y deberes entre el Estado y las personas, es necesaria la participación, cierto, de sus ciudadanos. Esta tiene que ser mediante iniciativas activas, deliberantes, independientes e informadas. Y todo esto, ¿cierto? Todo esto que hemos hablado en esta lámina va a estar en un contexto, ¿cierto? En un marco de respeto por los derechos humanos. Y que en el fondo lo que se busca es proteger la dignidad humana. Luego, en la lección 2 hemos estado revisando la pregunta ¿cómo fortalecemos la democracia? Y para ello, ¿cierto? Decíamos que la democracia posee ciertos riesgos que se dan constantemente y que son cuatro los que hemos estudiado durante esta unidad. Primero hablamos de la desafección política, también hablamos de la desigualdad, de la corrupción y de la violencia y el narcotráfico. En relación a la primera, a la desafección política, uno de los efectos que va a generar esta desafección, este rechazo, ¿cierto? Es que va a aumentar los niveles de abstención electoral. Cada vez va a haber más personas que no van a querer ir a votar y también, ¿cierto?, está aumentando la desconfianza en las instituciones. A modo de ejemplo, ¿cierto?, les indicaba tiempo atrás, cuando revisábamos este tema, que antes de los sucesos de octubre en Chile,
¿cierto?, de este estallido social, los carabineros, ¿cierto?, como institución, como entidad pública, eran bien reconocidos, ¿cierto?, eran bien valorados y tal vez unas instituciones en las cuales más se confiaba. Incluso antes, ¿cierto?, de todos estos fenómenos que hemos visto de corrupción, que, se han dado, ¿cierto?, públicamente. Sin embargo, tras esta fecha en particular, ¿cierto?, vemos que ya la aprobación de carabineros, la confianza en ellos ha ido bajando, ¿ya? Luego, para el caso de la desigualdad, decimos que va a provocar vulneración de derechos, ya sea derechos sociales, económicos, políticos y culturales de toda la ciudadanía. Ya, en el fondo, al darse cuenta de que no está en igualdad de condiciones, ¿cierto?, nos enfrentamos a esta vulneración de derechos, para decir, están violando los derechos de las personas, no les están permitiendo ejercerlos libremente. Cuando hablamos de corrupción, acá en el fondo nos enfrentamos a malas prácticas de las autoridades que se van a dar, como el caso del soborno, el tráfico de influencias, el nepotismo y el peculado, ¿cierto?, o la malversación de fondos. Finalmente, cuando hablábamos de la violencia y el narcotráfico, nos referíamos a que estos grupos, ¿cierto?, van a tener un gran poder económico que surge justamente de la delincuencia, ya sea, ¿cierto?, del tráfico de drogas, ¿cierto? Y eso va a generar, ¿cierto?, que tengan una influencia en un territorio, ¿cierto?, ya sea en una comuna, en algún barrio, y en consecuencia también va a generar inseguridad ciudadana. Para esta semana les quiero proponer, ya para ir cerrando esta unidad de Estado, Ciudadanía y Democracia, ¿ya?, que trabajemos en las páginas 44, 48 y 49 del texto del estudiante. En particular, van a ser dos las actividades para esta semana, que son, ¿cierto?, recordemos, actividades de cierre. Primero, ustedes van a leer y responder las preguntas de la página 44, que están referidas justamente a lo que corresponde la lección 2, ¿cierto? Estas amenazas a la democracia que veíamos en las últimas clases. Y luego vamos a pasar a las páginas 48 y 49. Ustedes también van a tener que leer los documentos que ahí aparecen y las preguntas que ahí, ¿cierto?, se señalan. Y que esto nos permite también ver cuáles son los aprendizajes que ustedes han logrado en esta unidad. Acá, ¿cierto?, son preguntas un poco más amplias asociadas con las dos lecciones. Se recomienda, ¿cierto?, que las personas que puedan entreguen, ¿cierto?, envíen el trabajo hasta el viernes 17 de julio, vale decir, van a tener toda una semana para que ustedes puedan trabajar en esta actividad que les propongo. Ya saben que ante cualquier consulta, cualquier duda, ¿cierto?, ustedes pueden escribir a mi correo electrónico andres.osorio@maxalas.cl. También, ¿cierto?, podemos ocupar los otros medios de comunicación, otros canales de comunicación que hemos establecido, principalmente lo que es el WhatsApp, ¿cierto?, y las mismas consultas que se pueden hacer en el grupo de cada curso. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.